Bien, aquí se encuentra el primer informe. ¿Me indican si lo pueden visualizar, por favor? Sí, Sí, Licen, se ve. Bien, dicen, buenísimo. Muchísimas gracias. Ahí damos inicio entonces con la primera actividad que van a tener, de acuerdo a una lectura que voy a subir evidentemente a plataforma Moodle. Ahí dice es un informe técnico del cual va a intervenir lo que es la demanda turística con el turismo y desarrollo rural, que era en ese momento el artículo que para otra versión ya yo había podido compartir, ¿no? Con el grupo. En este caso, para ayudar a desglosar el trabajo, ¿qué quiere decir? Fíjense que acá les coloco unas preguntas como evidentemente estamos en la primera etapa que es diagnóstico, para que ustedes se puedan plantear estas 7 preguntas para responder al mismo una vez que hayan realizado la lectura. Dice, el tema es significativo, entonces usted redacta el problema de qué se trató o qué se trató de resolver, si es relevante, ¿no es cierto? Ahí está. Él mismo responde a la pregunta 3, pero ya involucra a la sociedad. La pregunta número 4, la forma de abordar el tema de la investigación es original, porque ustedes saben que a raíz de toda esta situación que hemos venido pasando después del COVID, ¿qué ha venido pasando? Destinos emergentes, actividades turísticas sostenibles o sustentables, dependiendo del sitio o el lugar. Ha habido los nuevos destinos emergentes y amén de ello ya nosotros tenemos que ver que estos nuevos destinos son competentes o no, en el sentido de que han desarrollado su competencia para poder surgir o en este caso reinventarse y mantenerse en el lugar, porque ese también es otro el tenor. A veces con esta investigación no tienen ustedes la oportunidad en este sentido de poder reflexionar y hacer un análisis. Pero ustedes dirán, ¿cómo lo hago? Y estas preguntas nos ayudan a nosotros a ponernos en contexto. Pregunta 5. ¿Son confiables los resultados obtenidos con la investigación? Porque ustedes, mis estimadas y estimados, al leer este informe técnico de la demanda, ¿qué involucra eso? Que tienen que revisarlo con paciencia y evidentemente que es un texto largo, pero no se preocupen por esa parte, yo les dosifico las páginas que tienen que leer. El documento yo no lo puedo cortar porque es una información que se tiene y se debe de compartir, ¿ya? Pregunta 6. ¿Tiene suficiente validez las respuestas encontradas o construidas? Ahí ustedes se van a dar cuenta y voy a compartir dentro de un momento también el documento para que ustedes lo puedan ver de acuerdo a lo que involucra ahí. Esta palabrita que nos indica demanda, porque lo mismo sucede con lo que es artículo, perdón, oferta. ¿Ya? Pero específicamente aquí estamos hablando de la demanda con este título de este artículo, ¿ya? Y la pregunta 7, ¿son generalizables los resultados de la investigación? Evidentemente, ustedes van a tener que poner ahí su conocimiento de causa, porque no es solamente agarrar y leerlo, colaborarse o ayudarse con estas preguntas, ¿no es cierto? Para poder eh, contextualizar el trabajo, sino que amén de ello, ustedes van a poder tener ahí su análisis y demostrar en el documento, por ende, la reflexión. Luego dice, dirige tu trabajo, planifica la tarea de escribir, no se hace todo de un solo golpe, son las recomendaciones, se hace por parte y hay que dedicarse selectivamente por estas partes. ¿Por qué? Porque esto que ustedes van a realizar, yo lo tengo que leer con calma y estos son sus primeros ejercicios para que podamos nosotros comprender si ustedes están realizando el tema del plagio o no están haciendo alguna cita. Eso fue lo que nos ha recomendado mucho posgrado, porque ya se los tiene que encaminar cuando estén realizando investigaciones, ya sea para proyectos, tesis, ¿no? O tipos de artículos que ustedes en un futuro ya como profesionales ya activos en el mercado laboral y por ende para la investigación puedan realizarlo
a través de una redacción e investigación propia. O evidentemente que te tienen que respaldar, ya sea en medida de los métodos, las técnicas, ¿no? Que ustedes gusten o puedan aplicar al mismo. Entonces, fíjense lo que dice ahí. Ahí ya estamos citando, porque para la Lea hay tres métodos básicos para comentar lo que van a escribir. No se preocupen que dentro de un momento les voy a mostrar un documento que ha sido enviado por grupos que ya han concluido esta primera etapa. ¿Qué nos dice en la primera parte? Dice, la escritura como tal debe ser práctica y libre. Escribir de corrido sin detenerse. Aquí es lo central, como indica, es no dejar de escribir. Ustedes pueden tener un documento de Word e ir trabajando la redacción. Perfecto. Pero ¿qué pasa con eso? Que ustedes también, con esta participación que están haciendo, por lo menos para esta primera parte, la idea va a estar colocada. Y una vez que lo colocan, ya después ya lo pueden comenzar a mejorar su redacción. En el siguiente punto dice, la tormenta de ideas consiste en registrar el mayor número de ideas en el menor tiempo, porque ustedes van a tener muchas ideas al momento de leer el artículo. Entonces, ahí ustedes ya pueden hacer como nos indica acá, por medio de frases o palabras sueltas. Estas son técnicas que les estoy colocando acá para que cuando les toque escribir su informe de esta primera etapa que es demanda, puedan realizarlo con éxito. Porque lo que más cuesta al momento de hacer cualquier redacción es la parte de la redacción. Bien, sigamos por favor. La elaboración de las propias preguntas para que ustedes puedan reflexionar y escribir, como dice ahí, sobre el tema que están elaborando. Primero construyen y tratan de responder a esas respuestas que ustedes tienen, porque esto es el diagnóstico, tienen que realizarlo en base, tiempo y espacio. Más adelante voy a compartir un documento que es un poco antiguo del año 2009 de la licenciada Laucarde, ¿no? Donde nos muestra los diferentes tipos posibles en lo que ella ha escrito en su texto, no la parte del diagnóstico como tal. Porque como profesionales del área realizamos diagnósticos X, pero no los direccionamos a una actividad específica. Yo no sé si en algún momento ustedes han trabajado un diagnóstico tradicional, un diagnóstico, ¿cómo se llama? Estratégico, un diagnóstico económico, porque para cada uno tiene un tenor diferente y reflexiona sobre qué datos necesito yo adquirir en ese diagnóstico. Por eso es esta primera etapa que les va a ayudar precisamente a poder contemplar esa etapa. Luego que han realizado esta sugerencia, este método de formular preguntas, como indica ahí, es útil porque ayuda a ubicar los temas y ayuda a limitar la búsqueda de la información. Permite reflexionar con un propósito y metas claras. Ustedes ya leyeron el artículo. Vamos a dar el ejemplo. Ahora, con esto que estamos leyendo, con las primeras 7 preguntas, ustedes pueden ya en base a lo que han escrito acá, ubicarse cómo redactar nuevamente su documento. Y si necesitan algún extra para que podamos mejorarlo, se tiene que buscar información fidedigna, ya sea a través de artículos, sea a través de fuentes, como ya la mayoría está hoy en vía virtual, pueden acceder a las bibliotecas internacionales, algún tema de centros de investigación de acuerdo a esta temática y esta redacción tiene que ser con claridad, profundidad, tiene que tener amenidad y eficacia, ¿no? Para que podamos revisarla. Ahí continuamos con la siguiente etapa y qué es lo que nos dice la parte de la estructura básica de este reporte. Tiene que tener la carátula, la introducción, cuerpo y conclusiones y la referencia de los documentos citados. Esto es obligatorio.
Entonces ahí cuando nos dice bibliografía, hemerografía, documentos electrónicos, literaturas grises, etcétera, ¿no? O de documentos que puedan haber consultado en físico también. No deja de ser una etapa de la cual necesitan hacer citas, ¿ya? De todos modos, les voy a pasar una página de lo que nos indica las referencias bibliográficas en formato APA, séptima edición. ¿Qué nos dice aquí también? En la tercera etapa, una vez que ya se terminó el primer borrado del reporte, deben de leerlo nuevamente como si ustedes fueran los autores de este primer reporte de investigación. Fíjense que si está justificado, las letras, la cita, prohibido que tenga errores ortográficos. Eso ya por ende se asume que ustedes lo tienen así. Pero antes de enviar, tienen que leerlo. Yo les voy a dar plazo hasta la próxima semana, lunes y martes, para presentar uno y el martes para presentar el siguiente. Igual les saco screen a la plataforma Moodle para que ustedes vean dónde está ubicado este documento. Igual lo voy a pasar por el grupo para que lo tengan de manera directa y al igual que el documento para que lo lean. ¿Ya? Dice también revisar que estén claras las afirmaciones y la manera de sustentarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento puede ser que yo le pregunte a Melanie Senzano cómo pudo ella llegar a un común acuerdo del reporte de la demanda, no con X data. Entonces ella me dirá, a raíz de la lectura, con la bibliografía, comparó, revisó, ¿no? Entonces ella me está poniendo ahí ya su análisis, porque eso es lo que se trata de analizar y sintetizar la información. Y la nota al final. Realizar el informe en un formato de Word con letra Arial 12 para los títulos y subtítulos en negrita. Y en el caso de necesitar especificar en párrafos, puede usar viñetas, ¿no? Los separadores ahí como indica. Márgenes 2.5 y en ese momento yo les sugería 2 páginas. ¿Por qué 2 páginas? Porque al hacer la comparación de leer, vamos a suponer de leer 10 hojas o 15, se corre el riesgo de que haya copie y pegue. Y eso es lo que no puede haber en este trabajo. Copie y pegue. Esto tiene que ser redacción propia. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, no vayan a tener, no, la expectativa por ahí de entrar a Rincón del Vago, Wikipedia, ChatGPT o el otro que TeamSwing, que agarran y colocan y le sacan una información. Pero ¿dónde está su análisis de usted? ¿Dónde está el criterio? Porque aquí tiene que haber el criterio al momento de la redacción. ¿Ya? Esas son mis recomendaciones para que la puedan observar. Ahora vamos a compartir el tema de la carátula para que puedan asociarla al documento que también lo van a tener en su momento para revisar. ¿Me indican si la pueden ver, por favor? Se ve, dice. Bien, correcto. Muchísimas gracias. Esta carátula entonces la que ustedes pueden ver, ¿no? Ahí está el título, tal cual está. Este es un formato que maneja la unidad de posgrado, sea para el día de mañana que ustedes también pueden acceder, ya sea al tipo de maestría, otro diplomado o especialidad, según lo que les llame la atención, ¿no? Para que puedan presentar. Ahí están las, ¿no? Sus logos, lo que indica. Diplomado en Gestión del Turismo para el Desarrollo Sostenible y vamos con Diagnóstico Integral del Turismo, que es lo que ahora se llama el tema del módulo. El título del trabajo tal cual está y ahí nos dice trabajo presentado a la unidad de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Procede ahí a colocar su nombre completo sin abreviaturas, por favor. Y ahí Santa Cruz de la Sierra, mes y año. Entonces también dentro de un momento voy a compartir un video de la señora Rodríguez
para que vean que hay varias formas de poder definir inclusive el título hasta el final. Esto tiene que ser llamativo, tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que ser también de alternativa que nos pueda permitir a nosotros ver cómo se trabaja. Bueno, les vuelvo a preguntar, ¿se puede visualizar el documento? Sí, listen. Bien, muchísimas gracias. Este es el informe de la oferta turística. Fíjense lo que indica ahí. El turismo, una apuesta por el desarrollo con rostro de mujer, es un caso de la investigación que se realizó en la Chiquitanía, evidentemente en Bolivia, ¿no? Vuelve a realizar el tema de las preguntas, como indica aquí, que ya lo hemos visto. Pero ¿por qué el tema con rostro de mujer? Ustedes saben que la investigación a lo largo de estos tiempos con el tema de la chiquitanía, nosotros en Bolivia somos muy privilegiados y Santa Cruz porque tenemos cultura viva. Demostramos todavía gente oriunda de aquella época, ¿no? Pero el papel de la mujer ha sido muy importante a lo largo de estos años en esta participación, no solamente por la apuesta de la invención de la comida, de la invención del trabajo en el tema de los tejidos, ahora que están tan de moda el tema de la pintura, hay otros que están elaborando y el tema de bordado, se ha ido perfeccionando a lo largo de estos años. Entonces, el caso de, como indica acá, de la chiquitanía en Bolivia, el proceso de la mujer en este sentido cultural ha sido muy importante y es muy importante hasta este momento. ¿Ya? Entonces, para mí, queridas y estimadas colegas que están en este primer módulo del diplomado, siéntanse privilegiadas también porque en este caso el campo turístico está abordado en un 70-80% por damas. ¿No? Entonces, también tiene otro tenor de la investigación, las conclusiones, cómo es que este lado del género también involucra actividades para poder trabajar desde su investigación. Entonces, demostramos también que acá, en este sentido, la oferta turística por la mujer, en el caso de la chiquitanía, ha tenido sin lugar a dudas un tenor muy fuerte. Y para los varones también en muchos casos que se dedican al tema de la investigación o se dedican al tema del proyecto o se dedican también al tema del ejercicio libre, ¿no? Entonces, por el tema también tal vez un esfuerzo más físico que se necesita realizar para trabajar en otra área. Vuelve a indicar lo mismo, fíjense, no hay algún cambio, pero esto ya directamente para la oferta con otro eh, tema de investigación. Acá sí ya se les pedía 3 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, no es tanto el tema de que nosotros podamos ver y que usted lo saque. Eso se va a hacer y yo lo tengo que leer evidentemente de cada uno. Pero ¿qué es lo que se quiere? Redacción. Recuerden que si van a hacer copy-pegue de otra cita, de otra bibliografía, van a sacar de otro artículo, deben y necesitan citarlo, porque lo que nos han solicitado, y esto va para su futuro, es la mayor autenticidad posible del documento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser redacción propia. Y muchas veces cuando se realiza una investigación y no se cita, es lo que sucede por el tema de que no hay la cita y indican que es plagio. Y eso es lo que para la mayoría en tema de investigación no se da. ¿Ya? Voy a volver a compartir ahora el documento de lo que nos indica el trabajo final. Ya tienen la presentación del informe técnico de la demanda, tienen la presentación del trabajo de la oferta y tienen ahora en vista el tema de la presentación con la carátula. Ahora les quiero mostrar el índice del cual es el trabajo final para ello. Tenemos en 2 partes dividido la parte de la introducción
breve introducción a sus trabajos donde se describe qué es lo que han desarrollado de acuerdo al enfoque de su diagnóstico, este sea tradicional, desarrollista, económico, físico-espacial, comunitaria, sostenible o estratégica. Entonces, tienen que colocar, cuando realicen esta parte de acá, cuál se han inclinado a trabajar. Todavía no se los he mostrado, dentro de un momento sí lo vamos a visualizar ya, para que ustedes lo vayan leyendo con calma y puedan colocar. Si se dan cuenta, al inicio, en la carátula decía diagnóstico integral y entre paréntesis sostenible, como se los estoy remarcando acá, porque ahí está, es una parte de ese diagnóstico. Entonces ahí ya ustedes se van dando cuenta por qué colocaron en este sentido al documento como tal, para que puedan darse cuenta. Yo me voy a dar cuenta, pero alguna otra persona que lo lea y no sepa cuál está, ahí está. Entonces usted va a colocar cuál diagnóstico ha trabajado y coloca debajo el título. ¿Tienen alguna consulta con este temita o ya cuando lo vayan viendo tal vez? ¿Qué dicen? Cuando lo vaya moviendo, Licen. Bien, muchas gracias. Entonces vamos con el índice, por favor. Ahí está. Vamos a proceder para que ustedes lo puedan revisar conmigo y si hay alguna consulta, pues bienvenida. Ahí está, y estamos en esta etapa. Vamos con la segunda, metodología del trabajo. Describir la clase de metodología y las fuentes de información que han utilizado para desarrollar su trabajo, evidentemente, fuentes primarias, secundarias, etc. Al definir precisamente cuál de estos enfoques de diagnóstico están gustando de trabajar, para algunos casos, dependiendo del lugar o del sitio, tiene que ser de un sitio, evidentemente. Por eso se llama diagnóstico integral del turismo, potencial demanda oferta, ¿no? Y los nuevos mercados turísticos para que ustedes vean con cuál de los métodos les gustase trabajar. Yo no sé si para el económico utilizarán un método histórico, tal vez para un espacial pueden utilizar una metodología descriptiva, para el tema comunitario pueden utilizar un, no sé, un método que a ustedes les vaya transversal, etcétera, etcétera. Eso lo dejo a su criterio de cada uno, ¿ya? Porque este trabajo es individual, no es grupal. Sigamos, por favor. Ahí continuamos con el trabajo. Lo mismo, lo propio nos indica nombre del municipio elegido. Ahí está, colocan como ejemplo, le he colocado municipio de Quinagua 1, datos generales del municipio, su fundación, creación, origen o significado del nombre, su división política, ubicación geográfica, vía de acceso, distancia, extensión y población. Una vez que ustedes han colocado esto, necesitan citarlo, por favor. Todo trabajo como el que hemos visto, que este sería el tercero, que es el final con el cual vamos a concluir el módulo, tienen que colocar la fuente. Si bien es copy y pegue, pero necesitamos colocar la fuente de la información de donde se ha obtenido. Luego viene la situación actual del turismo, ¿no? Describir máximo 3 párrafos, dice, del macroentorno y 3 párrafos del espacio turístico. Tenemos como primer cuadro infraestructura, superestructura, planta turística y atractivos turísticos. Evidentemente del municipio que han elegido, eso no se olviden, por favor, que es importantísimo que ustedes de ya, si gustan, me pueden indicar o para el día de mañana, con qué municipio van a trabajar.
El diagnóstico como primera etapa de un proceso de planificación nos puede ya a nosotros indicar alguna problemática y por ende podemos tener una posible estrategia, ¿no? Porque ya nosotros sabemos a estas alturas si tenemos un problema en el municipio, que es ya sea un problema estructurado o no estructurado. Entonces, un problema estructurado es cuando se conoce una posible solución, mientras que un problema estructurado, perdón, no estructurado, no conocemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante tener a ello. Punto 2, análisis de las potencialidades. Oferta turística del destino. Ahí ya le está indicando qué es lo que tiene que ver en este apartado. Y en el 2.1, demanda del destino. ¿Se fijan? Estamos nosotros involucrando lo que estamos realizando anteriormente. En el punto 2 dice, descripción, como indica ahí, debe presentar el análisis de tablas o gráficos explicativos de sus principales hallazgos turísticos, en caso haya, según su investigación. ¿Por qué? Porque en algunos casos ha aparecido para algunos diplomantes que cuando han elegido la X lugar, no han tenido la facilidad o no han podido acceder a la fuente de información. Y eso por ende retrasa, ¿no? Entonces, nuestro final es el 17 y eso no se puede mudar, ¿ya? Les vuelvo y les recomiendo, a menos que haya alguna situación X, el lunes 17 se concluye con la presentación final. Luego tenemos análisis de la situación actual del turismo en oferta potencialidades, como nos indica A, y en el 2.1, con la demanda, la situación actual de ese municipio. La competitividad, como indica ahí de los destinos, se sustenta para que puedan realizar este análisis. Y este análisis usted tiene que evaluarlo según estos criterios. Tiene desarrollo de políticas sostenibles, tiene recursos para la actividad turística y revisa el sistema turístico, ¿no? Y ahí hace una descripción, como indica ahí, entre paréntesis, para que usted se dé cuenta si dentro del sistema turístico, evidentemente, está la oferta turística, está la demanda turística o no las tiene desarrolladas, porque para eso es este trabajo, para que ustedes continúen con un segundo módulo, tercero y cuarto y así sucesivamente hasta el quinto, que terminan con una monografía y puedan seguir el mismo ya con las exigencias pues que les vayan a solicitar sus docentes, en este caso al avance como tal. Fíjense que complicado no está, lo único es sentarse a obtener la información que han obtenido. Luego en el punto 3 nos solicita un perfil del turista, como nos indica qué tipo de turista, motivos de viaje, tipo de demanda, tipo de frecuencia, ¿no? Que son los días que asisten, que eso ya nosotros los conocemos, si hay algún tipo de alojamiento, ¿no? Describir a qué tipo o clasificación pertenece, actividades realizadas en el destino turístico y por ende comportamiento e impacto sobre el medio ambiente. ¿Qué nos indica acá como un ayudamemoria a esta etapa? Definir el tipo de turismo y qué prácticas realiza el turista. A, a nosotros saber qué tipo de actividad turística se realiza en el destino, de forma automática nosotros ya asociamos a qué tipo de turismo pertenece. Porque vamos a suponer Villa Tunari, ya perfecto, pero ¿qué se hace en Villa Tunari? Ecoturismo, turismo naturaleza, turismo verde, el tipo de turismo que ustedes gusten. Pero estos tipos de turismo, algunos tienen 20 actividades, otros 10, pero no quiere decir que todas esas actividades se realizan en el sitio. Eso es lo que hay que tener en cuenta.
Porque ustedes pueden colocar, ¿no? Se realiza rafting, parapente, senderismo, observación de flora y fauna, qué sé yo, el tema de canopy, el salto largo en tirolesa, ¿no? Nos describe que el ecoturismo puede trabajar con esto. Pero en el sitio se realizarán todas esas actividades, lo dudo, porque son tipos de emprendimiento, son otro tipo de estudio, mercado, población meta o público objetivo, como ustedes quieren verlo, y para ello pues hay que desarrollar un estudio de campo, ¿no? Entonces no es solamente mencionar y que lo lanzamos al estrellato y no, se necesita un estudio y el diagnóstico nos permite eso. En el punto 4 tenemos la propuesta, como nos indica acá, ¿no? Aquí tiene que entrar su imaginación, mis estimadas y estimados. La creatividad, dice, junto a sus conocimientos de investigación, deben plasmar en el desarrollo de un producto innovador para el turista, que eso es evidente, en un destino dentro de la modalidad del turismo elegida. Por eso les digo yo, ustedes ya conocen qué es el turismo y qué tipo de actividad acompaña a ese turismo. Amén de eso, conocen qué tipo de atractivo turístico tiene. Es tangible, no es tangible, movible, inamovible, cultural, natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces ahí nosotros nos aferramos con ese trabajo. Y lo que dice en paréntesis, sea que hagan énfasis en la sostenibilidad, sean estas económicas, sociales o ambientales, y apoyarse en las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Pero me dirán, parece que es como una ensalada, ¿no? Tenemos muchas actividades a realizar como tal. Esto también tiene que ver si ese destino, evidentemente que para que sea considerado un destino necesita de qué? Del atractivo turístico. Y luego ya vemos el estudio de él, lo que es el sistema como tal en ese destino. ¿Y cómo sería la propuesta que me digan ustedes? Ha habido grupos con mayor cantidad de postulantes que han presentado, ¿no? El tema de utilización de códigos QR, han presentado señaléticas inteligentes, otras sustentables. Pero yo les decía, yo viajo, por ejemplo, qué sé yo, a Rurre, que es Rurrenabaque. Ingresamos a lo que es el Madrid. ¿Y cómo voy a tener un letrero inteligente con códigos QR en ese sitio cuando se supone que el ecoturismo lo que hace es preservar ese lugar para futuras generaciones, generar ingresos económicos y proveer de un trabajo directo o indirecto para la comunidad, que es el beneficio, ¿no? Entonces, irrumpo en el lugar, no acompaño en armonía al sitio. Son varias situaciones que se tienen que ver. O sea, que aquí tienen que hacer énfasis cuando estén eligiendo, por favor, si realmente van a acompañar con las TICs a ese sitio. Y amén de esto, otro dato más que les paso. Tienen que saber con qué diagnóstico van a trabajar. Y enseguida lo vamos a ver. ¿Qué criterios necesitan aquí, mis estimados, para que puedan trabajar con el tema de la propuesta, como dice? Ya sea descripción del producto, disculpen, bienes o servicios, porque ya ustedes saben que al hacer el estudio del mercado turístico, la oferta turística, la demanda turístico, proceda a un producto turístico, sea de bienes o servicios, que tengan en aquel destino. Luego, tal vez quisieran mejorar el producto o servicio de ese sitio, puntos innovadores o reestructuración de ese mismo producto. ¿Cómo lo harán? A través de la revisión que hemos venido realizando y ahí nos da el tipo que indica, ¿no? Luego tiene ventajas competitivas frente a la competencia. Puede ser que su idea sea innovadora, vamos a suponer entre comillas, porque ustedes saben que nuestros destinos han sufrido como el resto, muchísimos restos de visitantes en contra y no en cantidad masiva por el tema del COVID.
ahora con esta otra etapa que estamos viviendo económica, también hay una cierta restricción para ello. Y la última, para que se contesten al momento de responder a su propuesta. ¿Cuál es la necesidad de contar con un producto de estas características? Estas preguntas, mis estimados, les van a ayudar para que puedan responderse si su propuesta tiene coherencia o no. Porque como les acabo de dar el ejemplo, la idea estaba muy buena, la estructuración estaba, ya les cuento, crearlo y manejarlo con código estaba muy bien, pero no podíamos colocar en un área natural una situación de esa. Es como que yo vaya y quiera crear a orilla de Foz de Iguazú un Marriott, ¿no? ¿Dónde queda entonces los años de estudios y demás para ello? Entonces, fíjense que ahí es donde tenemos las actividades como tal en esta etapa de la documentación. Es información directa, es información fidedigna, ¿no? Entonces, para que lo conozcan, lo planteen y vean realmente cómo es que se llega a trabajar. Vamos a ver lo que nos indica este señor en cuanto a destinos y competencias. Para algunos puede ser que sea muy repetitivo, pero es la forma de hacerlo. Y tenemos nosotros que volver a recalcar porque en medida que nosotros vamos revisando, vamos diciendo, ah, tal punto me faltó. Ah, me faltó aquello. No, esta manera de plantearlo no era la mejor o la adecuada. Como nos dice aquí, ¿no? Desarrollo turístico y de productos de la Universidad Católica de Murcia, ¿no? Porque está viendo con el tema de destinos competitivos. Entonces, en esta etapa, este análisis de estos destinos competitivos, seguida vamos a ver otro para que nos ayude a potencializar lo. La gestión turística es el proceso de puesta en valor y transformación de los recursos en atractivos y finalmente en productos, una vez entran en contacto con el mercado. Producto turístico es el conjunto de bienes, atractivos y servicios que, puestos en el mercado para ser consumidos, satisfacen los requerimientos, las necesidades y los deseos del consumidor o turista. Los productos, a diferencia de los recursos, son comercializables. Independientemente de su valor, no todos los recursos del destino son susceptibles de aprovechamiento turístico. Disponer de recursos incluso relevantes no garantiza actividad turística ni implica tener productos atractivos y un destino consolidado. Están conformados por el conjunto de atractivos del territorio, su patrimonio natural y cultural, el clima y las personas que viven en el mismo. Así el hombre, su legado histórico y su entorno se configuran como los tres elementos base de la gestión turística. Los recursos pueden ser focales, complementarios o de apoyo. Si se ponen en valor y se les incorporan instalaciones, equipamientos y servicios de calidad que agregan valor, se convierten en atractivos turísticos y solo cuando se conforman y son puestos en el mercado para dar respuesta a las motivaciones multidimensionales de los turistas o las motivaciones específicas de determinados segmentos de mercado, podemos hablar de productos. Los productos se desarrollan a partir de recursos que pueden ser materiales o inmateriales y que son la verdadera materia prima de la actividad turística. El éxito de un producto se basa en el equilibrio entre la percepción del cliente, la relación de experiencia de ocio y su costo, y la generación de valor añadido para el turista. Una oferta coherente de productos debe responder a un posicionamiento concreto del destino y ser capaz de generar per se un efecto llamada. Los productos están compuestos por una serie de características físicas e intangibles que deben corresponder a la idea de utilidad que se espera de ellos, aunque la tendencia actual viene marcada por el marketing de las percepciones, los llamados productos experienciales, lo que hace preferir a los diferentes consumidores
un producto más por sus valores emocionales o externos que por su propia utilidad. Consecuentemente, no siempre es necesario tener recursos propios para desarrollar productos turísticos. Muchos surgen de la capacidad creadora del hombre: parques temáticos, la tecnología, experiencias mediante inmersión en realidad virtual 360 o la casualidad, los llamados desarrollos de oportunidad. Además, los productos turísticos tienen una serie de características que los hacen únicos e irrepetibles. Podemos hablar de productos cuando estos entran en contacto con el consumidor. En turismo, el producto requiere la participación del turista. Los productos se diseñan para atender necesidades del comprador, del turista potencial, pero el consumidor está cada vez más formado e informado y es más exigente. Y con el incremento del nivel de vida, el deseo determina los hábitos de compra que generalmente priorizan el valor añadido de los productos por encima de su funcionalidad. La cultura es básica para determinar los anhelos del comprador. Influyen valores y percepciones. Otros factores, como las clases sociales, los grupos de referencia, familia, amigos, organizaciones sociales a las que pertenecemos, asociaciones profesionales, también influyen y su ascendiente varía en función de los roles y posiciones que ocupan en estos. Aspectos personales como la edad, la salud, la etapa de la vida personal y profesional del comprador determinan intereses y comportamientos diferentes. El comportamiento del consumidor es diferente y varía en función también del ciclo de vida y no solo del nivel sociocultural o económico. Finalmente, en el plano psicológico, 4 factores básicos influyen en el comprador: la motivación, la percepción, el aprendizaje y las actitudes. Así, el consumidor del producto turístico tiene un componente distinto y quizás más exigente considerando el tipo de producto que se trata. El mercado turístico tampoco es uniforme. De hecho, los sociotipos, que es un modelo de segmentación que define la actitud y comportamiento de los clientes hacia el ocio, actividades y empleo del tiempo, y los viajes, resulta de la combinación de elementos de perfil y de actitud junto con las motivaciones aplicables no solo a turismo, sino también a todas aquellas actividades que no son trabajo ni tareas domésticas esenciales, pero que pueden ser recreativas. Por lo tanto, el producto no puede diseñarse desde la perspectiva de la oferta, sino de la demanda, y requiere investigación. No hacerlo es una seria equivocación. Miren, ¿no? De interesante la apuesta que desde otra perspectiva, como le digo, muchas veces, dependiendo si usan los términos de cierto lugar, qué es lo que indica acá, contextualizar, pero a nivel genérico, si ustedes quieren nombrarlo, miren lo que indica los tipos, ¿no? De las motivaciones que va a tener y los comportamientos para llegar a eso. Que indica también acá que si nosotros no hacemos una revisión de estos sitios, no como tal, también sería una equivocación para nosotros. Fracasamos en lo que vamos a hacer de la implementación para las actividades como tales, ¿no? Entonces, es importante hacer la revisión como tal para que se pueda llegar a ese tipo de reacción, ver también cómo nosotros podemos mejorarla aún más de lo que ya está y se pueda también generar otro tipo de actividad en lo que puedan ustedes buscar o tal vez en ese caso que les guste para el mismo sitio. Voy a compartir también de la página, que esta es una página muy buenas que ya prácticamente nos comparte información dada para las actividades. Ya yo les digo, hoy en día con el tema del uso del internet, las líneas, el tema de la presentación de manera integrales para algunas actividades, ya no nos es la novedad. Lo único es que nosotros sepamos verificar que esa información es fidedigna, ¿no? Vuelve nuevamente la conceptualización de un destino
para volver a repetir en el sentido cuando estén trabajando, por favor, con su diagnóstico. Las actividades de producción y consumo en la mayor efectos geográficos, sociales, económicos y culturales del turismo. Evidentemente, pues que las actividades que se realizan es en un destino, porque ya yo les dije, los atractivos pueden ser culturales, naturales, arqueológicos, tangibles, no tangibles, movible, inamovible. ¿Qué tipo de turismo abarcará para eso? Hoy que en estas páginas también está muy en boga si hablan de un turismo sustentable o un turismo sostenible. ¿Hablan de un turismo accesible o hablan de un turismo inclusivo? Y ahí entra la pelea porque la OMT la tenemos como nuestro concepto madre, pero no en todo se va a cumplir. ¿Qué nos indica acá? Se ha definido de parte simple como el sinónimo del producto o como sinónimo del lugar donde se produce y se consume el turismo. Como les digo acá, en este destino es ahí donde se consume. No es que yo no puedo traer las misiones, por ejemplo, ¿cómo se llama? A la catedral. No puedo traer las misiones a nuestras iglesias. Podré traer el grupo, la historia, la enseñanza, pero el destino con su atractivo yo no lo puedo mover. Entonces ahí fíjense que cumple en esta etapa y se tiene que respetar y mover para que nosotros no cometamos el error en algún momento de poder indicar otra actividad que no sea la que conlleva a ella. Destino turístico también vuelve a repetir, no como un sinónimo de lo que hay en el sitio. Espacio geográfico determinado, no es cierto porque no está en todos lados el destino turístico, es en un solo sitio. A eso es lo que dice ahí y se los voy a marcar acá porque nos dice la palabra mágica determinado, con rasgos propios de clima, raíces culturales e infraestructuras y servicios para atraer turistas mediante productos estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas. Yo les preguntase algo, el Departamento de La Paz, ¿qué vende? ¿Qué tipo de atractivo? ¿Para qué tipo de turista vende La Paz? Santa Cruz lo propio. ¿Qué es lo que vende Santa Cruz? Lo propio Potosí, lo propio Uyuni, lo propio Montero, Portachuelo, Guarne, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar en esa medida. Y nos indica aquí también que existe una serie de características que hay que tener en cuenta al momento de poder o definir, como indica acá, un destino turístico. Entonces, porque mayormente superestructura, infraestructura, mercado turístico, oferta turística, demanda turística, producto turístico. Pero no hay una invención más, porque siempre repetir lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y es lo que les decía yo con el tema del diagnóstico. Ahí es donde fallan de cómo realizar. Si es un tradicional, lo que les acababa de subrayar ahí, espacial, estratégico, económico, independientemente de ello, para que se pueda trabajar. Es lo único que habría que indicar cómo se da esa situación. Vuelve a repetir nuevamente acá para lo que es un destino turístico homogéneo, ¿no? Características comunes, tanto de objetivos y de planificación que hay en ese espacio. Entonces, nuestro destino geográfico, evidentemente, que tiene el atractivo, ¿no? Por eso ya se nombra un destino, porque ya tiene los atractivos, tiene su sistema, tiene su estructura, tiene la planta, tiene el tema patrimonial, etcétera, etcétera, que se puede trabajar. Cualquier unidad territorial que indica que tenga vocación de planificación y pueda disponer de cierta capacidad administrativa para desarrollarla. Todos nuestros destinos lo tienen, todos, o en la mayoría todos, porque no es que la comunidad, no sé, de Jorochito está alargada a la de Dios, tiene, pero las prioridades en este momento
se han centrado para lo que es tema de salud y no el desarrollo de su estructura, el acceso a servicios básicos, fíjense que es algo tan necesario, ¿no? Entonces queda coartado y queda a medias. Y eso es lo que implica que en esta etapa y un presupuesto para turismo no se genera. Destino de país, de región o de estado, de ciudad o de lugar o de provincia o de cantón o de municipio que pueda abarcar, dice, varias naciones, una o varias regiones o subregiones o una o varias provincias. Fíjense la importancia de poder conocer, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, que vende desde Cusco, vende ya casa lo que es la visita a La Paz, ¿no? Ahí independientemente que visiten Copacabana, la ciudad, naveguen por el Titicaca, casan también con el tema de visitar el Salar, ¿no? Entonces, evidentemente que es un paquete más largo, son actividades más diversas, más días, más recursos, se puede abarcar más, pero hay gente que necesita o gustase de trabajar con una actividad superior a ella. Entonces también es otro el tenor para que nosotros podamos divisar qué es lo que vamos a hacer. Vuelve y repite. Un momento, por favor, como no he pagado el tema de la página, nos saca su anuncio. Bien, ahí está. ¿Qué nos indica acá también? A partir de los atractivos como nos muestra, no, y los recursos disponibles en ese destino, a no ser que sea una zona turística y ocupen los recursos de X destino que se puedan encontrar a la vez. Pero mayormente se ve estos atractivos y los recursos en un sitio, ¿no? El valor, el destino debe presentar una oferta estructurada, como indica ahí, al servicio de unas determinadas satisfacciones de los clientes, porque no es para todo. Yo les puedo indicar desde mi experiencia, vamos a suponer Poster Valle. ¿Qué vende Poster Valle? Puede ser histórico y cultural y natural, ¿no? Pero hay que enfocarse en uno de los tres. ¿Cuál es el que puede atraer más? Para que a través de ese primer trabajo, prueba piloto, le genere atracción, diversificación, estructura y estudio a este destino, porque todavía no es destino, porque no tiene el desarrollo de varias partes y eso es lo que retrasa temas de investigaciones. Retrasa también el tema de la preparación de un informe. Son muchas actividades que puede cortar, ¿no? Pero de eso que ya nosotros sabemos, por eso es potencial turístico lo que estamos viendo ahorita. Fíjense que es lo posible para darse. Los recursos y los atractivos, como indica aquí, y las empresas que nos acompañan a ello, que ofrecen en su conjunto, ¿qué? La oferta, pues, mis estimados, a los turistas. No hay ahí, no hay donde nos perdamos. Determinadas, dice, en las instalaciones y estas satisfacciones en servicios que han sido diseñadas para esta satisfacción. ¿Para qué? Para el cliente, fíjense. Y que permitan a cada turista experimentar, ¿no? El servicio a su gusto y realizar combinaciones según sus gustos y preferencias. Les acabo de dar el ejemplo que venden en Cusco, ¿no? Entonces ya nuestro turista verá cuál será su mejor opción. Tal vez tiene alguna necesidad económica o restricción, no lo sabemos. Se necesitará algún tipo de visa, qué documentos, cómo se presentan, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el ejemplo está bien marcado. Si era solamente para leer y no ejemplificar, faltaba hacerlo en esta lámina. Es muy interesante, como les digo, de estas páginas que dan conceptos realmente clarísimos, pero se necesitan conceptualizar.
En el destino también debe existir una marca de imagen atractiva que simbolice, como nos indica acá, toda la oferta. Yo les pregunto, ¿nuestros destinos todos tienen marca turística? No. ¿Tienen desarrollada por lo menos la planta turística? No. ¿Tienen más allá de si no tenemos estas dos acciones mencionadas, un sistema turístico semidesarrollado? No. Entonces, fíjense lo que hay que tener. Facilite su identificación en los mercados y genere una interacción de afectos y sentimientos. Un poco complicado, ¿no? Lo que nos explicaba el Señor, si lo recuerdan de lo que acabamos de ver, cómo se tendría que ver esa acción. Porque si nosotros no hacemos el estudio, no lo vamos a poder lograr y mucho menos mantener en el tiempo. El destino también, como dice, cumple una función comercializadora conjunta, porque en ese espacio geográfico, como nos indica acá, del destino, debe estar articulado, dice, sobre la base de una visión estratégica o un plan de marketing. Yo me quedaría con una visión estratégica y no con un plan. Porque si fíjense, si trabajar simplemente el diagnóstico en esta primera etapa ha costado tanto, ahora, un plan de marketing, pues belleza nos vendría como anillo al dedo, pero no se va a poder ejecutar en el tiempo de corto, mediano y largo plazo. A corto y mediano largo plazo podemos tener el plan, pero no lo vamos a ejecutar. Y amén de esta visión estratégica con ese plan, supongamos que lo tenemos, tendría a largo plazo, porque no solamente ejecutarlo, hay que evaluar. Entonces, es lo más complicado trabajar en ciertos aspectos. Por eso es que se ven microproyectos, señaléticas, panfletería, el tema de las TICs, porque es una parte de inversión. Yo no puedo, en este caso, como trabajan las urbanizaciones, si yo quiero, por ejemplo, hacer en este lote y quiero hacerlo ecoturístico, quiero implementar actividades y demás, pero no me falta en la calle, pierden cierto tiempo valor. ¿Y qué más se da? Hay que se los voy a pasar al grupo, no sé si alguien vive por Cotoca, está el tema ahorita les voy a decir, de la urbanización que este domingo pasado ya hizo su Ciudad del Triunfo, se llama. Corporación Pentágono, no estoy haciendo publicidad por si acaso, simplemente es de conocimiento general, tiene el agrado de invitar, dice, para el acto de la declaratoria por parte del Honorable Consejo de Cotoca, según Ley 039/2022, a la Ciudad del Triunfo como Patrimonio Cultural y Ecoturístico de Cotoca. Fíjense lo que nos implica para ello y esperamos celebrar juntos, dice, este importante acontecimiento de impulso turístico para nuestro pueblo. Ese trabajo como tal dice que tienen una iglesia, hay una virgen que se la han hecho traer, creo, de Ecuador o Panamá, una virgen de Fátima, creo que mide 2 metros la virgencita, hacen el tema de la comida, está generando empleos alrededor de unos 50 o 60 personas solamente para eso. Entonces, fíjense que este sitio que les acabo de mandar o comentar, más adelante va a ser también otro recorrido en Cotoca. Se dan cuenta, la zona se amplifica. Entonces, es interesante el trabajo de realizarlo. Lamentablemente no muchos pudieron ir y yo hice la invitación en su momento, pero no asisten, ¿no? Y eso es a veces lo triste porque el tema de estas informaciones son muy pertinentes para que nosotros, como les digo, como profesionales del área y con conocimiento de causa, podamos trabajarlas. ¿Qué nos dice funciones del destino turístico? Se configuran en estructuras urbanísticas, sociales, culturales, etcétera. Mejora la calidad de vida de los consumidores internos, que son los ciudadanos que viven en el sitio. Pero estas estructuras urbanísticas, sociales o culturales, fíjense,
que si nosotros tuviésemos que categorizarlas, sus atractivos, tenemos nuestras fichas de trabajo, ¿no? La parte de la estructura como tal, eso lo tiene que ver el municipio. Y al generar estas actividades, pues va a tratar de mejorarlas para que, como dice aquí, competir a escala internacional en todos los aspectos posibles y atraer a los mejores turistas capaces de disfrutar de esta oferta estructurada. Porque no solamente que atraiga, sino que tenga también el recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tienen la facilidad en ese momento de poder y su nivel adquisitivo también es importante que reconocer. Con una parte de ella dice con el fin de obtener un nivel de desarrollo económico. ¿Para dónde, preguntaría yo, que se va a desarrollar el nivel económico? Para el destino, pues mis amigos. Ahí está. Y las funciones de los destinos turísticos están relacionadas a 4 objetivos, que ahorita los vamos a ver. Y a veces sucede, como les digo yo, repetitivo. Se cansan, evidentemente. En algunos casos, trabajarlo es más difícil, más complejo. Entonces, ahí tenemos las funciones de un destino turístico. Su competitividad, que es internacional, la calidad de vida del sitio, el desarrollo económico, que tiene que ser superior y por ende, pues satisfacer, ¿no? Al turista y no solamente satisfacer al turista, sino que tiene que satisfacer al destino. Entonces, yo me atrevería entre calidad de vida a satisfacciones. Y esta calidad de vida, por ende, tiene que desarrollar la parte económica. Y la competitividad tiene que darse en funciones al destino, ¿no? Entonces, imagínense cómo viene a veces las cadenas de mando, de trabajo, del sitio, y no lo ven de esta manera. Netamente es, saco la información, copio la información, porque no sacan fuentes de información, cómo las obtengo, mis técnicas a lo largo de estos años, cómo las practico en el sitio. Porque dicen, no, voy a utilizar una ficha de observación, perfecto, pero ¿para qué método estás utilizando una ficha de observación? ¿Qué datos necesito obtener a través de esa ficha de observación? Perfecto, necesito obtener estos datos. Segundo, ¿qué criterios coloqué yo en esa ficha de observación para poder trabajar la información que quiero obtener? Fíjense nomás que es un poquito complicado el tenor. Calidad de vida de los ciudadanos, como dice ahí, nos está explicando, ¿no? La habilitación urbana, funciones básicas, los mismos barrios, por ejemplo, cuando en algún momento decían la visita y realizar turismo urbano, turismo de masa. Y yo me pregunto, ¿y de dónde sale esa idea de colocar esos títulos? Porque no es solamente que a mí se me vino y como decían ahora, vamos a hacer un turismo para estudiantes, turismo para estudiantes, turismo para estudiantes, y se me quedaba dando vueltas, turismo para estudiantes. Y yo decía, ¿qué tipo de turismo se ajusta al estudiante? ¿Y qué tipo de turismo, perdón, qué tipo de actividades turísticas podrían realizar aquellos estudiantes? Ahora, ¿qué tipo de estudiantes? Primaria, secundaria, universitarios, técnicos. ¿Se dan cuenta? Es una habilitación compleja. Y eso hay que ver, amén de estas actividades que puedan realizar, contextualizando en el destino. O que eso también es sumamente importante, poder dilucidar a qué es lo que quieren dar en ciencia cierta. La competitividad internacional, como digo, aquí está explicando el cuadro, que nosotros, en este caso Bolivia, mayormente nos indica que somos un destino de paso, ¿no? Aquí mayormente se realiza turismo receptivo y no emisivo, que sí se realiza, pero no en mayor escala.
También nos indica que quieren atraer capitales, inversiones. Ejemplo de ellos tenemos pues años pasados lo que era la Feria Internacional del Turismo, ¿no? Y en Santa Cruz propiamente lo que es Expo Cruz. Convertirse en un centro de acontecimiento de ámbito mundial. Fíjense que no hace mucho ha pasado el tema del mundial. Entonces, Qatar se reconoce ahora el destino, a pesar de tener restricciones, a pesar de un sinfín de acciones que para el visitante puede haber causado un choque cultural muy fuerte, pero ya hubo. Sin ir muy lejos, les vuelvo y les repito, el outlet que lanzó el año pasado, Tropical, había destinos sumamente baratos. Me parecían baratos porque en su momento viajar, por ejemplo, a China eran de 3.000 a 5.000 dólares. Y en esta propuesta había desde 1.200, desde 900 a 1.200. Viajar a Grecia, viajar a Egipto, lo propio, entre 800 y 700 y 900, y el otro era 800 y 900 dólares. 100 variaba. Lo mismo para ir a Cancún. Y ahora que lo tiene, evidentemente, dependiendo del hotel donde se hospede, el todo incluido, ¿no? Pero aún así no subía a una magnitud representativa y se daba. Ser vanguardista en tecnología y atraer, evidentemente, lo que se quiere, turistas. Miren, ¿no? De bonito, es nomás de tenor. Desarrollo económico superior, que nos dice ahí rentabilidad económica para los negocios que están en el destino, ¿ya? Rentabilidad económica para las administraciones públicas, porque aquí hay que tener dos acciones. Cuando habla de la parte económica para la parte privada quiere que el profesional sea creativo en el sentido de que si yo voy a proponer. Vamos a inventarnos acá que mi diagnóstico economista que estoy realizando me demuestra los estudios que yo puedo atraer 500 turistas cada mes, una media, porque es conforme. Y que ellos me van a generar, vamos a exagerar, 10 bolivianos por turista, que ocupen el alojamiento, que es el servicio de hospedaje, la restauración, que es el servicio de la alimentación, el tema de la visita de los atractivos, ya verán si hay ocio o tiempo libre, que trabajen aquello. ¿En cuánto tiempo me genera? ¿En cuánto tiempo yo recupero lo que invierto? ¿No? Para lo que es la parte económica. Y para la parte de las administraciones públicas, hay que ser todavía más creativo aún porque no cuentan con recursos. Por eso es que vienen las alianzas estratégicas. Y ahí es donde entra nuestra capacidad de nosotros de negociación. Tenemos una rentabilidad social para los habitantes que se va a ver reflejada ¿dónde? En infraestructura adecuada, puestos de trabajo de calidad, atractivos excelentes, va a haber capacitaciones en inocuidad alimentaria, en servicio de atención al cliente, en sostenibilidad para el sitio, cómo manejarnos ante una crisis, etcétera, etcétera. Entonces, un lugar, mientras más recursos genera, ¿qué es lo que hace? Exige pues mayor calidad de preparación para las personas, porque yo puedo generar ciertas capacitaciones, vamos a volver en NAICO o en minero, pero la gente tal vez no está o no piensa que el turismo le va a generar o no sabe que les va a generar. Y yo tengo que demostrar y no utilizar palabras muy técnicas ni tampoco muy complicadas al momento de explicarles a estas personas de que el turismo le puede generar otro segundo ingreso o ser un ingreso superior al que ya tiene. Por eso es que hay las casas de visita, ¿no? O se va a un lugar y qué sé yo, doña Pepita alquila ¿qué se llama? Su patio para que puedan realizar este camping, les da un baño, etcétera, etcétera, y ya como ella está recibiendo, ¿no? Entonces se le explica cómo puede mejorar, qué condiciones se necesita, etcétera, etcétera. Y la rentabilidad medioambiental, manteniendo incremento del valor del territorio y el patrimonio. Preservar hoy para futuras generaciones
y que se pueda seguir viviendo de ese patrimonio, ese territorio. Porque ustedes saben que el turismo, si no es controlado, no es administrado, supervisado, dirigido, es nocivo para el sitio. Y eso a esta etapa ya no se puede dar ese, ¿cómo se llama? Dar este lujo en este momento, ya que estamos o hemos pasado por el tema de una pandemia, de que nuestros destinos vuelvan a decaer. Tenemos también aquí a los agentes del destino una determinada ventajas comparativas y competitivas. ¿Qué nos pasa con la primera? Nos indica que a la cantidad, calidad, autenticidad y los recursos de los atractivos puestos en valor en comparación con otras ofertas del mercado. O sea, ¿qué cantidad de ofertas hay en ese sitio o en ese destino? La calidad que se da es buena, es, tiene calidad, precio, valor, están incluidas, por así decir, en el plan de marketing con las 4 o 5 P, ¿no? La autenticidad del lugar con las personas y estos recursos y atractivos tienen la puesta en valor como tal, porque yo puedo comparar destino A con destino B, que tienen características similares, pero diferentes ventajas de enfoque a la presentación. ¿Qué nos dice la segunda? De la efectiva estructuración de los recursos y la adecuada coordinación y comparación con los agentes de destino que lo diferencian de otras ofertas. Ahí ya nos está diciendo directamente servicio. No hay donde perderse. Pero es necesario muchas veces esa explicación para que se pueda dar como les indicaba ahorita. Fíjense que acá todo lo que nos está explicando es muy bonito, porque son realmente los agentes, como nos indica, de este potencial y analizar el destino turístico si realmente es competitivo, porque no es solamente marcarlo como tal, sino también que indique cómo se puede trabajar esos destinos. National Geographic reveló la lista Best of the World con los 25 mejores destinos para viajar en el año 2023. Estos pueden ser disfrutados en solitario, en familia o con amigos. La lista destaca lugares culturales, de aventura, naturaleza para visitar en familia y disfrutar en comunidad. Entre estos destinos se encuentra Colombia, la cual ha sido centro de atención gracias a la película de Disney Encanto, figurando en la categoría familiar. En la categoría de cultura, Nat Geo destacó lugares como Via Appia, una ruta de peregrinación recuperada en Italia, Busan, la punta de la península de Corea del Sur, las grutas de Longmen en China, un monumento milenario que se estrenó en el metaverso, el reciente integrado patrimonio arqueológico La Casa del Rey Tut en Egipto y el Museo Internacional Afroamericano en Charleston, Estados Unidos. Mientras tanto, en la categoría de naturaleza, en Escocia, Highlands figuró como un paraíso británico para experimentar. Eslovenia, donde se puede recorrer una ruta gastronómica en bicicleta. El Parque Nacional de Big Ben en Estados Unidos. En Islas Azores se podrá apreciar volcanes verdes y gran diversidad de fauna marina. Y en Botswana se podrá vivir una experiencia safari con novedades tecnológicas y sostenibles. Para la categoría de aventura puedes visitar Choquequirao, los restos arqueológicos de una ciudad inca ubicada en Perú. Asombrosos parques naturales en Utah. Experiencias de aventura en los Alpes austriacos. Las rutas de bicicleta de montaña al sur de Nueva Zelanda y las islas de Revillagigedo en el Pacífico mexicano. En la categoría de comunidad se destacaron lugares como las islas del
el Dodecaneso en Grecia, las aventuras y experiencias locales que puedes vivir en Alberta, Canadá, Milwaukee en Estados Unidos, la moda y el diseño en Ghana y Laos con su nuevo tren que permite profundizar en gran parte del país. Y por último, pero no menos importante, en la categoría de familia, San Francisco ofrece una nueva senda que permite rodear la urbe. Trinidad y Tobago, ideal para que los más pequeños conozcan la diversidad de tortugas marinas. La inquieta ciudad de Manchester. Colombia y sus innumerables paisajes, y Suiza con sus trenes que llevan a cualquier paisaje del país de Heidi. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo TED. Miren, ¿no? Qué interesante las presentaciones como tal. Y en cuanto, fíjense que en los videos todo es el atractivo, el atractivo, el atractivo, el atractivo como tal. Que tengan sus cuestiones de no desarrolladas de una a otra, están. Que le falte una más que otra, están, pero lo tienen.